Yo voy a pelear con ellos, digo, mira. Muy buenas noches a todos los que se están uniendo y vamos a esperar a que se una más gente. Voy a iniciar el día de hoy este evento que llamamos Noches de Gala, porque pues no es como un webinar tradicional a los que normalmente estamos acostumbrados. Nosotros somos NeuroRehab y pues somos una plataforma de educación en el área de salud mental que buscamos educar para poder transformar a los especialistas y que ellos puedan ayudarnos a transformar a la vida de los pacientes, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que ha tomado más impacto en la sociedad, no quiere decir que sea nuevo, pero hay un poco más de preocupación por todo lo que podemos ver actualmente en diversos medios, ¿no? Estamos hablando de los trastornos adictivos y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la cultura digital como motor del consumo. Hablaremos específicamente de la adicción a vapeadores, que es algo que pues no tiene más de 5 años que empezó por ahí. Los doctores que nos acompañan el día de hoy no me corregirán en eso, pero pues digamos que es una de las adicciones contemporáneas, aunque al final sigue siendo a la nicotina, ¿no? Y por otro lado tenemos algo que también durante este periodo del Mundial, los que estuvieron ahí, pudieron haber visto que se desató, ¿no? Toda esta parte de las apuestas y en específico las apuestas digitales. El día de hoy me complace presentarles a dos personajes muy importantes, con muchísima sabiduría en el tema, que tienen una formación larguísima en esta área de trastornos adictivos. Y voy a empezar con la doctora Carmen Miguel Moyano, que ella es doctora en sociología y tiene una maestría en ciencias de la comunicación. Es además directora del Centro de Respuestas Educativas y Comunitarias. Coordina varios proyectos promovidos con el apoyo de organismos internacionales como la UNESCO y la UNICEF, por mencionar solo algunos, e imparte cátedra de teorías contemporáneas en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en la Universidad Hebraica imparte diversas materias de la maestría y especialidad de adicciones. Es además autora de más de 11 libros de divulgación y técnicas y ciencia para la parte eh, pues de todo este sector de adicciones, ¿no? Eh, Creo que es un resumen muy cortito de toda la trayectoria de la doctora. Puedo estar omitiendo algunas cosas. Y nuestro otro especialista el día de hoy es el maestro David Romanowski Feiner, que él es psicoterapeuta, especialista en salud mental y adicciones. Es egresado de la maestría en el estudio de las adicciones por la Universidad Hebraica y egresado por la maestría de patología dual por la Universidad de Minnesota. Es co-creador del entrenamiento Desmitificando Adicciones por la Universidad de Minnesota y el Center for Practice Transformation, y es docente de la materia de Fundamentos Teóricos de Reducción de Daños por la Universidad Hebraica. Entonces, pues como pueden ver, tenemos un perfil de la parte de terapéutica y un perfil de la parte social. Es muy importante que desde ya dejemos en claro que las adicciones, los trastornos adictivos, pues necesitan un enfoque multidisciplinario, ¿no? No solamente, no es que un solo especialista nos vaya a ayudar a poder salir de ello. Y también incluso la parte de la sociología que vamos a ver a continuación con la doctora Millet es súper relevante de entenderla. Esperemos que este evento les deje mucha información que ustedes puedan compartir con sus pacientes o con las personas que ustedes quieran compartirlo. Y vamos a arrancar entonces
Doctora Carmen, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Y sí, como tú dices, dada mi trayectoria en edad, no sé si en sabiduría, pero sí en edad, evidentemente sí tengo muchos antecedentes. He trabajado en adicciones desde que era pequeña. Entonces, los invito a que veamos la presentación. Espero que... No, espérense un momentito, si no le pido a Karen que la pase porque no sale. Sí, yo creo que sí, Karen. No estoy acostumbrada mucho a Amix. este sistema. Sí, 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 trabajo más con Zoom. Entonces ok, pásala, por favor, Karen. ¿La adelante. tienes ahí a la mano? Sí, nada más que estabas en silencio, Karen, pero sí, sí, ya nos confirmó. Muy bien, pues mientras inicia la presentación, para todos los que nos acompañan, que sepan que vamos a hablar, vamos a empezar con la presentación de la doctora Carmen y posteriormente el doctor Romanowski nos ayudará también con una presentación específica, justamente para que vean desde ambas perspectivas, ¿no? Es muy importante entender en el trastorno adictivo esta parte de las perspectivas y que al final se compendian en una sola cosa. Entonces, Karen, nada más cuando esté, ahí está. Ya podemos arrancar, doctora, cuando usted guste. Sí, cómo no. Si la quieres poner, Karen, por favor. Adelante. Apareció en un segundito, pero no se continuó. Yo no la puedo pasar desde acá, o sea, tengo que decirles cada vez que quiero pasar. Sí, Ujú. ¿verdad? Sí, sí, Bueno, puede decir nada más siguiente, doctora, y ya nosotros le vamos. ándele, sí. Bueno, van a ver que voy a empezar a hablar para que no sea tan tedioso. Ujú. Van a ver que lo que estamos tratando de definir es la cultura que estamos viviendo actualmente, que es una cultura que desde el área de la sociología y también de la especialidad en comunicación consideramos como mediatizada, es decir, que una gran parte de nuestra experiencia, no digo todo obviamente, porque el contacto cara a cara, presencial, sigue siendo relevante, pero que ha empezado a ocupar una parte relevante de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿la amplías, por favor? Eso, si quiere, digo. Bueno, entonces la pregunta que nos estamos haciendo es si realmente vivimos en una cultura digital, si no es algo que se nos está imponiendo desde fuera, sino que es realmente parte de nuestra vida. Y entonces, si analizamos las 24 horas del día, menos las que estamos dormidos, nos vamos a dar cuenta de que todos estos medios, redes, aparatos, han pasado a ser indispensables. O sea, es obvio en el celular, yo creo que eso todos lo compartimos, pero según la generación o el grupo de intereses al que pertenecemos, va modificándose lo que resulta más relevante. Pero siempre estamos conectados a algo, por eso podemos hablar de esta idea de la mediatización que se nos ha hecho presente, o sea, si vemos los estudios de comunicación, vamos a ver que no es algo totalmente nuevo esto de la mediatización, pero que ahora con lo de la inteligencia artificial ha pasado a ocupar todavía más espacio de nuestra vida, de nuestra manera de relacionarnos, de hasta nuestra manera de aprender. Y eso nos provoca, por una parte, seguridad. O sea, imagínense un día que en la noche salimos, tenemos un problema y no tenemos el celular, ni siquiera lo concebimos, ¿no? O sea, eh, por una parte, estar conectados nos da seguridad, pero al mismo tiempo, o no estar conectados o sentir que estamos dedicando demasiado tiempo a este tipo de conexiones, nos provoca ansiedad. Y la incertidumbre nace de los distintos mensajes, de mensajes contradictorios que recibimos, que hace unos años decíamos que eran las fake news, pero ahora ni siquiera es eso, ya no son tan fake. Resulta que nos ponemos dentro de una postura y leemos y aceptamos nada más los que hablan igual que nosotros y lo demás lo descartamos. Y así nos sentimos más seguros, pero siempre nos queda esa incertidumbre de saber realmente dónde estamos ubicados. Y todo esto va, por un lado, dando más capacidades para hacer diferentes cosas que antes nos hubieran ocupado demasiado tiempo,
pero por otra limita algunas capacidades porque las dejamos de utilizar o las depositamos en la inteligencia artificial. La siguiente, por favor. La siguiente, Karen. Gracias. Entonces, si quisiéramos definir la sociedad actual a través de esa comprensión de la mediatización, tendríamos por una parte el debilitamiento de las redes presenciales, bueno, Habermas cuando escribió hace muchos años la teoría de la acción comunicativa señalaba como la anomia, esa manera que tenemos de aislarnos. Ahora lo que pasa es que no estamos aislados, estamos presentes con un montón de personas en las redes y también con la misma respuesta de la inteligencia artificial que a veces nos acompaña, ¿no? Nos saca de apuros, pero al mismo tiempo nos acostumbra a esa dependencia del medio, ¿no? O sea, ya hemos conocido de chicos que se suicidaban porque habían buscado métodos y habían estado dialogando con la inteligencia artificial y eso exacerbó los problemas que ya tenían. No digo que la inteligencia artificial los inventó, ¿verdad? Pero resulta que al darle soluciones que parecen las que esa persona está pidiendo, les dan estas salidas que quizás en otro momento hubiera buscado a través de un amigo, un familiar que lo sacara de ese momento tan terrible que estaba pasando. Entonces, todo esto ha provocado, que lo vemos en los estudios epidemiológicos, un incremento en adicciones, y en adicciones no las tradicionales de las sustancias adictivas, no digo que sean buenas, pero no son esas únicamente, sino una serie de otros comportamientos adictivos que llegan a transformarse en una adicción y que están acompañados con acentuación de trastornos mentales que podían estar ya presentes, pero que habían sido más o menos manejados y que pasan a ser predominantes en la vida. Eso trae consecuencias individuales en las que algunas personas consiguen adaptarse, ¿no? Y manejarse a un nivel normal, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Porque quién sabe dónde está la normalidad. Y por otra parte, ese daño individual y social de todo lo que nos vamos privando. Y lo estoy poniendo así como un ciclo, que es lo que señala Alexander, porque realmente no es una cosa que termine ahí, sino que la mediatización se va acentuando y entonces al acentuarse sigue acentuándose los otros elementos del mismo cuadro. La siguiente, por favor. Entonces, el mundo digital, por un lado, yo creo, no sé si todos estamos conscientes, pero resulta que siempre estamos dando información acerca de dónde nos movemos, qué es lo que compramos, cuáles son nuestras preferencias, qué buscamos en los distintos sitios, y eso hace que tengamos que reconocer que estamos vigilados permanentemente. Y esto se va a ir acentuando, ¿no? Porque no podemos privarnos de que nos sigan los algoritmos. Si nos priváramos, quedaríamos como fuera de nuestro grupo social. Entonces, tenemos que soportarlos, pero al mismo tiempo es algo que nos acaba definiendo, ¿no? El algoritmo decide qué es lo que nos gusta. Y esto está todo ligado a intereses comerciales. En la Organización Mundial de la Salud y en la OPS también se han estado estudiando en los últimos años los determinantes comerciales. Los que andamos en esto desde hace mucho siempre hablábamos de los determinantes sociales, que son las grandes estructuras sanitarias de apoyo social, pero ahora también tenemos que reconocer, en realidad ya estaban, pero tenemos que reconocer que existen estos determinantes que vienen de la estructura empresarial y que nos promueven el consumo, incluyendo lo de las sustancias, pero no es lo único, ¿no? Sino actividades de riesgo, métodos para relajarnos o estimularnos. La cuestión es que permanentemente, a través de distintas empresas que manejan el conocimiento que viene de los algoritmos, nos van poniendo delante de la cara estos elementos que pueden resultar
muy atractivos y que nos acostumbran a ese deterioro. No sé qué pasó con la presentación. Bueno, y por último, la modificación en algo que ya habíamos hablado, la interrelación no presencial. Tenemos nuevos espacios para relacionarnos y no tenemos que quejarnos de la existencia de esos espacios, están bien, pero a veces van sustituyendo la parte presencial. Esto no es fatalista, no quiero decir que todo el mundo ya dejó de verse con sus amigos porque no es cierto. En algunos estudios salen que al revés, a través de distintos sitios, la gente se pone de acuerdo y sale y se ve más que antes. Pero de todas maneras tenemos que tener conciencia de que eso está influyendo en nuestra manera de vivir. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? No sé qué habrá pasado con ustedes en sus estudios, pero el primer semestre del año pasado, yo en la materia de maestría encontré que era obvio que los estudiantes estaban utilizando inteligencia artificial para el ensayo final. Sin embargo, nos dijeron, dentro de la estructura de la UNAM, que ninguno de los métodos para reconocer el uso de inteligencia artificial eran totalmente veraces. Hay falsos positivos y falsos negativos, entonces que no nos basáramos en eso. Entonces me dio un dolor de estómago espantoso porque eso de ponerle comentarios elogiosos a la inteligencia artificial me costó muchísimo trabajo, pero lo hice. Pero para este siguiente semestre, entonces resulta que ya se acabaron los trabajos por escrito a través de lo digitalizado y todo tiene que ser presencial. ¿Y qué pasó? Más del 50% de mi grupo se fue con otro maestro que no tenía esas exigencias. Pero bueno, fue triste, pero yo siento que para mí es la única manera de estar seguros de que estamos en un proceso de aprendizaje mutuo. Yo no digo que uno como maestro tenga la verdad, evidentemente no es así, sino que vamos generando algo en conjunto, pero que sea entre los estudiantes, entre ellos mismos y con el maestro, pero no que sea la inteligencia artificial, por lo menos yo no lo podría aceptar, ¿no? Pero por otra parte, me lo han comentado varios médicos, se ha dinamizado el proceso de diagnóstico de trastornos complejos, o sea, la capacidad que tiene de extrapolar datos en la inteligencia artificial es mucho mayor que la que tiene un especialista en un tema. Entonces va sacando conclusiones que me han dicho gente que trabaja en el Instituto de Nutrición, por ejemplo, que realmente les ha servido de mucho. Otro elemento que me parece que también es útil para el autocuidado y la vigilancia personal y también para pasar información a los médicos tratantes son los wearables, ¿no? Aquí estoy poniendo el ejemplo, perdón, del reloj, pero hay muchísimos otros aparatos. Y eso hace que permanentemente se tenga información de cómo está yendo nuestro organismo, que ya no haya necesidad de estarse tomando la presión, o sea, tiene muchas ventajas. Yo siento que de todas maneras provoca también un poco de ansiedad, eso de estar, la gente se acostumbra todo el tiempo a estar mirando cómo va, pero al mismo tiempo tiene sus ventajas. Entonces yo siento que como en todo, hay que tratar de sacar provecho de lo que realmente es beneficioso para nosotros y equilibrar lo que se está perdiendo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿podemos hablar de adicción a lo digital? Si pensamos lo que dijo Freud en relación con su dependencia a la cocaína, de que era una especie de bastón, yo creo que la inteligencia artificial también es un bastón. Lo único que es un bastón que tenemos que aprender a utilizar en ciertas ocasiones y no pensar que nos sirve para todo. No reducir nuestra capacidad de respuesta a los problemas, no reducir nuestra capacidad creativa, mantener el interés por todo, no necesariamente a través de lo digital, ¿no?
Y bueno, si vemos la siguiente, por favor, si vemos las características que tiene cualquier proceso adictivo, nos vamos a dar cuenta, desde esta definición psicosocial de la adicción, que no sé si los demás expertos del diplomado estén de acuerdo, pero es un conjunto de patrones de comportamiento reiterado, tanto individual como grupal, del que resulta difícil prescindir sin percibir molestias, que van desde síntomas agudos de supresión a sensaciones de vacío, inseguridad, ansiedad, y se constituye en el centro de la vida. Una vez que se constituyó en el centro de la vida, una vez que nuestra experiencia vital gira alrededor de ese tipo de procesos, es que realmente tenemos una adicción. No lo estamos usando como bastón únicamente para ciertos momentos, sino es el que está realmente sosteniendo nuestra manera de vivir. Entraña metas definidas, procesos rituales, que es una parte importante, eso sí todos yo creo que estaríamos de acuerdo, que no es solamente el hecho del comportamiento reiterado, sino todo lo que lo acompaña. Expectativas y marcos de adscripción que dan definición a la vida y pertenencia que todos necesitamos. La siguiente, por favor. Y aquí está lo que dice Griffith acerca de los elementos que componen una adicción. Y eso yo siento que nos puede ayudar a definir cuáles realmente pueden ser comportamientos adictivos que esporádicos o comportamientos adictivos que se constituyen realmente en un proceso, en un trastorno y que son ese centro vital. Uno sería el dominio del pensamiento, o sea, todo gira alrededor de ese elemento y de los sentimientos y comportamientos. Lo siento, salió medio chueco, pero al cambiar de pantalla siempre pueden suceder. Otro sería la modificación del estado de ánimo, eso es obvio, ¿no? O sea, eso que esperamos, o sea, si pensamos que cualquier tipo de adicción está relacionándose con el sistema de recompensas, nos acostumbramos a esos estímulos, a esas recompensas que encontramos en ese comportamiento adictivo, y nos cuesta mucho prescindir de él. ¿Por qué? Porque tendríamos que encontrar gratificaciones semejantes para que podamos mantener una vida que nos interese. Todo esto después lo vamos a comentar con el doctor David Romanowski. Probablemente en algunas cosas coincidamos y en otras no. Siempre está acompañado de algún tipo de conflictos, o sea, tanto un conflicto con la familia, con el área laboral, con el área académica, o con problemas de relación o comportamiento o intrapsíquicos. O sea, algo sucede que nos está modificando. De nuevo estoy tratando de considerar todos los elementos que componen un trastorno adictivo. La tolerancia y abstinencia, incremento de la frecuencia para lograr los mismos efectos. O sea, si pensamos en relación al mundo digital, que al final no se puede uno desprender del celular, o que todo el tiempo está consultando elementos o recibiendo mensajes o mandándolos, y que si suena el aviso de que entró un mensaje, o lo contestamos o nos sentimos muy incómodos, ¿no? Y la recaída, siempre existe la posibilidad de recaídas, prácticamente son inevitables, que en ellas se reproducen los patrones después de periodos de suspensión o reducción. La siguiente, por favor. Entonces, si volvemos a la idea inicial de estos momentos de plática, la adicción al consumo. Lo que primero nos viene a la mente es el consumo de sustancias adictivas, pero tendríamos que considerar también el consumismo y cómo las redes sociales, los sitios y los apps a los que ya estamos ingresados, nos van ofreciendo ofertas o elementos novedosos permanentemente, y que eso provoca esa necesidad de compra. ¿Qué pasa con el consumismo? Que la insatisfacción, o sea, la necesidad de tener nuevos productos es algo inevitable, ¿no? O sea, permanentemente, aun si conseguimos ese producto, vamos a querer otro. Entonces, por eso se puede decir que es un trastorno realmente adictivo. Los trastornos alimenticios, bulimia, ¿no? O sea, anorexia, bulimia como ciclos o separado cada uno de ellos, o sea,
esto también, o la necesidad de consumir azúcar permanentemente, o ciertos alimentos que son los que nos dan satisfacción. De nuevo va ligado al sistema de recompensas, ¿no? Son situaciones de sinapsis que se dan y que nos provocan esa necesidad de seguirlos consumiendo. El consumo de bienes culturales, y ahí tendríamos que poner las redes sociales, el streaming, ¿no? O sea, cómo de repente nos ponemos horarios. No, yo voy a ver únicamente cualquiera de los servicios de streaming que tengamos a la mano, nada más hasta las 11 de la noche. Y resulta que dan las 2 de la mañana y seguimos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no son solamente una forma de pasar el tiempo, son una forma también de estimularnos y de recibir cargas de imágenes, de música que nos llevan a pedir más, ¿no? A mantenernos en ese mundo ilusorio por un rato más. Y eso puede transformarse también en un proceso adictivo. Las compras compulsivas que van muy ligadas al consumismo. Y por último, algo que ya mencionaron en la fase inicial, el asunto de las apuestas, ¿no? O sea, esto no es nuevo, ¿no? O sea, Dostoyevsky lo describió hace un montón de años, pero eso no quiere decir que ahora no tengamos, antes había que costearse al casino, ¿no? No era bueno, para algunas personas sería posible hacerlo todos los días, se quedarían en Las Vegas o donde tuvieran Monte Carlo, donde pudieran estar, pero los demás era una cosa cada tanto, ¿no? Y requería una buena inversión, pero ahora los tenemos a la mano, ¿no? Es permanente. Y lo que se ha visto en Estados Unidos, y supongo que debe estar sucediendo igual en México, es que la gente juega a la bolsa. Y juega a la bolsa intentando, por supuesto, ganar, pero con la misma idea del juego de apuestas. En realidad nunca tienes seguridad de cómo te va a ir. Hay tendencias que señalan que algunas cosas están bien, y hay gente que tiene muchísima más información que otra y lo aprovecha. Estaba leyendo hoy de un caso, rapidísimo se los cuento, pero salió en el New York Times de hoy, de una persona que ponía en el prompter los discursos de Trump y entonces motivaba las apuestas acerca de lo que iba a decir Trump. Y así se ganó en un día $100,000, ¿no? Claro que alguien se dio cuenta y ya está, no creo que permanezca en su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, es ese estímulo de la ganancia que parece ganancia fácil y que por supuesto no está asegurada nada. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, tratemos de dar la vuelta, ¿no? O sea, vimos una situación general, a grandes rasgos, y entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo podemos prevenir las adicciones, tanto individualmente como sociedad? Entonces, les voy a mostrar rápidamente un modelo que se llama Creciendo Juntos, que me tocó generar desde la organización de Crece, que tengo desde hace casi 30 años. Y entonces, si quieres pasar la siguiente, por favor. El concepto básico es la promoción de la salud. O sea, esto de la promoción de la salud, por supuesto que no es algo nuevo, es lo que nos invita a pensar en nuestra vida. Por ejemplo, para todos los grupos de edad se nos recomienda el autocuidado, ¿no? Que nos fijemos en lo que comemos, que nos fijemos en lo que nos movemos, en el ambiente en el que nos desenvolvemos, en nuestros lazos comunitarios y familiares. Entonces, la promoción de la salud desde hace bastantes años lo que nos dice es que hay que dotar a la comunidad de los elementos que les sirvan para sentirse capacitado para enfrentar los problemas. O sea, todas las comunidades tienen problemas, algunos muchos más que otros, pero en eso, cuanto más se haya empoderado la comunidad, se haya apropiado de esas herramientas y las sepa utilizar, por supuesto sin prescindir del apoyo del Estado, ¿no? Pero aún para exigir hay que tener poder.
Por otro lado, la promoción del autocuidado, que ya habíamos hablado, del compromiso y responsabilidad individual y comunitaria, tanto a nivel personal como a nivel de la familia, de la comunidad y del ambiente. Si no construimos algo alrededor de todas esas esferas, va a ser imposible que tengamos una vida saludable. Y por último, el fortalecimiento de las redes de apoyo social. O sea, una comunidad empoderada va a tener mayor capacidad para manejar adecuadamente estas situaciones de apoyo social, tanto en momentos de crisis, que es cuando todos demostramos solidaridad y realmente en México lo hemos hecho en muchísimas ocasiones, pero también en la vida cotidiana, ¿no? En cosas que parecen muy sencillas, pero que fortaleciéndolas, yo creo que ganamos todos. Bueno, esto sería como el marco grande. Si quieres pasar la siguiente, por favor. Esto se los paso rápido porque como no son sociólogos no creo que les interese demasiado, pero es para que vean que no es algo inventado así de un día de iluminación, sino que requirió todo un análisis de las fuentes que nos podían dar evidencia científica y sustento. Entonces, el sustento básico son las teorías sociales contemporáneas. Aquí estoy poniendo a Habermas, Giddens, Peter Wagner, hay muchísimas más que sirvieron de base para la construcción del modelo. El siguiente sería la estrategia de promoción de la salud, de la que les di una embarradita breve, y que serían las políticas totales de salud, que se supone que en este gobierno es lo que se está atendiendo, ¿no? A través de la salud universal, pero que nos falta muchísimo para desarrollar y que ya viene trabajándose en Australia, sobre todo en Australia y Canadá, pero en otros países también, para realmente fortalecer la situación comunitaria, familiar e individual. Y por último, las evidencias científicas acerca de programas, tanto en México como en otros países, que hayan sido evaluados y que hayan demostrado impacto. Y ya realmente hay muchas experiencias. Lo que pasa es que lo que nos faltaba era la información a nivel nacional, que eso es lo que intentamos y logramos hacer. La siguiente, por favor. Bueno, entonces en la definición de todos estos elementos encontramos ciertos rasgos que se mencionaban en los programas preventivos que realmente han alcanzado impacto. La integralidad, o sea que no se puede ir uno pensando en adicciones o pensando en vida saludable a un solo elemento, sino que hay que considerar todo desde un punto de vista como de equilibrio ecológico, todos los ámbitos de la vida. Flexibilidad, que no piense uno que tiene la receta infalible y que entonces en todos los lugares donde, por ejemplo, en todas las escuelas o en todos los centros comunitarios voy a poder aplicar exactamente la misma receta. Eso no es posible. O sea, aún los mejores programas, porque acá se estuvo tratando de promover el de Finlandia y el de Islandia, ¿no? Son programas magníficos, pero son magníficos para esos países. Nosotros tenemos que mexicanizarlos para que realmente sean aplicables. Por eso se ha gastado mucho dinero en programas que al final no es que sean malos los programas, lo que es mala es la aplicación, porque nuestra sociedad responde de manera diferente a Finlandia y Islandia. En fin, que tiene que ser un proceso compartido, o sea, que no nazca de una organización y que con eso ya parece que todo se solucionó, sino que la comunidad se implique, que todos los miembros de la comunidad, ahora vamos a ver cómo jugamos con todos los miembros de una comunidad, no únicamente los docentes, por ejemplo, o los estudiantes, tiene que ser un programa abarcativo. Y la permanencia, o sea, lo que se ha visto en todos los estudios de evaluación es que programas que tienen menos de 12 o 15 actividades secuenciadas y pensadas como un proceso, no tienen resultados. O sea, es muy bonito ir a dar la plática, mover a la gente, que la gente llore, se apoye y diga, voy a tener una vida mejor desde mañana, pero la catarsis es buena como catarsis, pero eso no quiere decir que conduzca a la salud, o por lo menos no siempre. Quizás para algunas personas tocar fondo sea bueno.
y que sea evaluable, o sea, que desde el inicio se piense en cómo se va a evaluar, que los procesos ya estén operacionalizados, de manera que se vayan aplicando desde el diagnóstico inicial hasta el corte que se haga al tiempo que se considera adecuado. Y por último, la coherencia entre los distintos esfuerzos, o sea, si se va a trabajar a nivel de una escuela, por ejemplo, lo que se trabaja con los maestros es semejante a lo de los directivos y semejante a lo de los estudiantes, desde el primer nivel de que entran a la escuela hasta que salen. La siguiente, por favor. Sería muy bueno que si les resulta algo interesante anotaran sus preguntas porque hay un espacio al final, breve, pero para que podamos responderlas. Y esto es donde lo hemos aplicado. Lo hemos aplicado realmente en poblaciones muy diversas. El único que hemos podido realmente evaluar y que hemos obtenido resultados demostrables de impacto con una población control con las mismas características ha sido el de las escuelas. Pero lo hemos trabajado con guarderías y del DIF, por ejemplo, el preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, con los docentes, los directivos de las escuelas y los orientadores, con todos estos elementos juntos en una misma escuela, que fue donde hicimos la evaluación, en los centros de readaptación social, en residencias de día de adultos mayores de INAPAM, en centros comunitarios delegacionales o federales y con familias que las vamos captando en distintos ámbitos. El siguiente, por favor. ¿Y qué hacemos? O sea, una vez que ya estamos dentro de la comunidad, el modelo que tiene ciertos elementos que reproducimos y adaptamos según el diagnóstico situacional. El diagnóstico situacional es básico. Si no sabemos en dónde estamos trabajando, mal vamos a poder adecuar lo que pensamos hacer a un... Es como si hablamos de tratamiento, el diagnóstico, que se hace para abrir el expediente, ¿no? Si es un mal proceso de diagnóstico, va a ser muchísimo más difícil que el tratamiento sea adecuado. En la prevención sucede lo mismo. El diagnóstico situacional nos dice dónde estamos trabajando, qué es lo que la gente quiere, porque no tiene que ser únicamente cuantitativo, sino también cualitativo, que la gente exprese sus necesidades, exprese sus intereses y en función de eso se va armando el proyecto. Se mantiene el modelo, pero adecuado a la situación específica de esa comunidad. Entonces, en general trabajamos en estos dos elementos paralelos. Por un lado, con los factores protectores que se trabaja en toda la comunidad, o sea, toda la comunidad interviene porque a nadie le puede decir que puede prescindir de trabajar en su propia salud. Y simultáneamente la reducción de riesgos y daños a través de prevención selectiva indicada. Y ahí se hace intervención en crisis cuando es necesario, acciones específicas para algunas personas y grupos de la comunidad que a través del mismo diagnóstico se hayan podido detectar o que se vayan expresando a medida que aplicamos el programa. O sea, como les digo, son proyectos específicos de cada lugar. La que sigue, por favor. Bueno, está muy esquematizado, pero más o menos sería esto. Por un lado, empezamos con lo que yo les decía del diagnóstico situacional, que implica tanto estudio cualitativo a través de entrevistas, de observación, de registro, de grupos focales, o más bien grupos de discusión en los que la gente se queda con información. No es como el grupo focal que viene y mira y extrae, sino más bien que se comparte. Perdón. Con este diagnóstico situacional se extraen los indicadores de riesgo y de protección que sean más relevantes y se detectan las prioridades de trabajo. Una vez hecho esto, hay que desarrollar los materiales, o sea, los manuales, las líneas de operación, todos los formatos que vaya cuanto menos mejor, porque a la gente odia tener que estar completando formatitos, pero es necesario para el registro. Entonces se da capacitación sobre la aplicación de los materiales. Por ejemplo,
En las secundarias donde hemos trabajado hemos ido compilando un banco de actividades que se maneja según los intereses de cada comunidad y que tiene más de 250 actividades dentro de ese banco, ¿no? O sea, eso podría profundizar, pero no creo que nos dé el tiempo. Y entonces todo esto que se va siendo monitoreado y se da seguimiento próximo para que lo que se vaya aprendiendo, porque es un aprendizaje permanente cada proyecto, ¿no? O sea, uno llega, hace su diagnóstico situacional y resulta que van saliendo situaciones diversas. En esta escuela donde pudimos hacer el estudio de impacto, por ejemplo, vino el temblor de 2017 y eso modificó, porque era una zona del sur que fue muy dañada, del sur de la Ciudad de México, y entonces hubo que modificar lo que pensábamos hacer en función de toda esa ansiedad y incertidumbre que vivieron las personas que vivían ahí, ¿no? Bueno, entonces se hace monitoreo, seguimiento y evaluación y todo esto va actualizando el proceso que empieza, no es que se haga un diagnóstico todos los años, pero sí se hace un corte nosotros lo hicimos al cabo de 3 años de aplicación del programa permanente. La siguiente, por favor. Y aquí vienen los resultados, o sea, está un poco apresurado todo porque no tenemos tanto tiempo, pero lo que notamos, les voy a dar únicamente la información acerca del consumo de alcohol y de marihuana. En la población de secundaria y bachillerato, el consumo problemático, que es el que más nos preocupa, porque que tomen una copa y bueno, por supuesto, lo mejor es que no la tomen a la copa, pero el consumo problemático nos está diciendo que ya hay signos de trastornos que pueden ir desde que no saben al día siguiente qué es lo que les pasó o que tuvieron un accidente, ¿no? Entonces, ese consumo problemático se redujo en el grupo de los 16 años más de 44 puntos porcentuales, quedando a menos del 50% de la medición anterior. Aquí no estoy dando los datos porque ya no teníamos tiempo, pero al hacer la comparación con la población control, que eran escuelas de la zona que no habían participado en el programa, se vio que el descenso había sido muchísimo mayor. En algunos casos había habido un incremento en otras escuelas y aquí había habido un decremento. En las mujeres, el consumo alguna vez se redujo 10 puntos porcentuales, manteniendo un mayor consumo que los hombres. Así es esa escuela. O sea, las mujeres realmente tenían un comportamiento de consumo mayor. Y en los hombres, el consumo alguna vez se redujo 13 puntos porcentuales. En el último mes, un descenso más leve. Siempre las mujeres permanecieron con un consumo más alto que los hombres. La siguiente, por favor. Doctora, ya acabó el tiempo. Bueno, faltaba nada más la de marihuana. Es que te pedí que me avisaras a los 5 minutos, pero bueno. Nada más para que lo vean, el descenso en los 3 años fue también marcado. Gracias, disculpen. Hay una disculpa, doctora. No, está bien, no te preocupes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, aquí vamos a hacer ahora la perspectiva, ya vimos la perspectiva social, que siempre es mejor prevenir, ¿no? Ahí hay hasta un comercial que más vale prevenimos. Entonces, pues siempre es más barato, incluso a nivel del país, ¿no, doctora? La prevención que el tratamiento. Ahora vamos a ver la perspectiva desde, pues ya estamos ahí, ahora qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo podemos dar el tratamiento o buscar estrategias para esta parte del consumo a través de el consumo adictivo con cosas digitales? Vamos a dar entonces entrada a el doctor David Romanowski. Doctor, buenas tardes, gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Alan? Un placer estar por acá y complementar a la doctora Carmen, que nos llenó de información actualizada y muy útil para lo que yo voy a exponer. Y
justo parte de mi objetivo el día de hoy es continuar con esta conversación desde un fenómeno de las adicciones macro, políticas públicas, como bien menciona la doctora Carmen, y luego bajar el balón a las susceptibilidades que podemos observar en la parte clínica que se mezcla con lo macro social. Entonces estaremos entablando este análisis riguroso desde el ámbito social, psicológico, económico, conductual, etcétera, y desde mi mirada como psicoterapeuta, ¿de acuerdo? Entonces, como bien mencionaron en la primera parte de la ponencia de hoy, la tecnología es una herramienta, no es momento de demonizarla, de desacreditarla, de replicar incluso con lo que se había dicho en el momento de las drogas hace 40, 50 años, de que son terribles y que destruyen a la sociedad y entonces hay que prohibirlas. No se trata de eso, pero sí se trata de ser muy críticos en observar qué factores en la oferta y en el modo que estamos viviendo puede contribuir a la presencia de trastornos adictivos en combinación con las susceptibilidades individuales que presentan el tipo de pacientes que vemos en la consulta. Entonces, por ejemplo, ¿qué sí tenemos ahora con la oferta tecnológica? Y voy a ir diciendo algunos elementos importantes, ¿no? Primero, pensemos, por ejemplo, en el tema de las apuestas, de las plataformas digitales. Pues hace 10, 20, 30 años, claro que existía la ludopatía, ¿verdad? Pero los casinos o las casas de apuestas tenían un horario delimitado y era más fácil regular quién entra y quién sale y en qué momento se cierra esa sucursal, ¿de acuerdo? Si pensamos ahora en los dispositivos electrónicos, pues no hay horario de cierre ni de apertura. Son plataformas que están abiertas y disponibles 24/7, 365. Entonces, en ese sentido, vamos a comprender esto primero, la disponibilidad permanente y acceso a estas plataformas digitales, ¿no? Primero que nada. Segundo plano, las compañías tienen un negocio, un modelo de negocio muy claro. Ellos no solamente viven de que la persona apueste, cualquier plataforma y red social vive del tiempo que la persona permanece en esa plataforma. Las grandes compañías y corporaciones son muy claras en que el modelo de negocio va a ser sumamente rentable si logramos que ciertas poblaciones y en particular jóvenes estén mucho tiempo dentro de ellas. Ya que captamos la atención y el tiempo de ellas, van a ofrecer una serie de herramientas que voy a estar mencionando para engancharlos. Por ejemplo, bonos de bienvenida, ¿no? Te doy este bono y este crédito inicial para que inicies con el proceso de apostar. Lo que llamamos gamificación, por ejemplo, ofrecer niveles, insignias, misiones, rachas, que eso mantiene incentivando que el comportamiento continúe. También el observar que antes la diversidad de apuestas no era tan grande, es decir, solo era, bueno, este equipo va a ser ganador o este va a ser el resultado. Ahora ya existe lo que se llaman apuestas en vivo, ¿sí? En donde en vivo puede uno apostar desde quién va a anotar gol en el segundo tiempo, ¿sí? O en vivo uno puede apostar si van a haber ciertas tarjetas. O en vivo uno puede apostar si un político va a terminar su periodo presidencial. Entonces ya no solamente son las apuestas deportivas, prácticamente hoy ya se puede apostar cualquier cantidad de escenario en cualquier contexto o situación y eso hace que pues sea mucho más atractivo el estar apostando. Hablemos de otras variables importantes, ¿no? La presencia de influencers, por ejemplo. Si yo como joven observo que hay una figura, una celebridad que está promoviendo el uso de una aplicación, pues hay esta parte de identificación con esta persona que es relevante para mí. La presencia de figuras y de influencers que promueven la participación con dichas marcas o con dichas casas de apuesta, ¿no? Y también lo que vamos a tener en ese sentido es una combinación en donde tenemos entonces libre acceso a estas aplicaciones, tiempo disponible, plataformas que están abiertas para el público general, pero sobre todo una manera de enganchar en particular a cerebros que son más susceptibles o más vulnerables que otros. Y aquí sí me enfoco mucho en lo que menciona la doctora Carmen,
Por ejemplo, si hablamos de neurobiología, creo que es importante hablar de grupos vulnerables como los adolescentes. ¿Qué sí sabemos del cerebro adolescente? Bueno, pues por ejemplo, la corteza prefrontal, encargada de demorar satisfactores, de planificar el futuro, de evaluar riesgos, claramente lo sabemos en un cerebro adolescente. Esas funciones ejecutivas todavía no están formadas completamente. La corteza prefrontal se termina de desarrollar hasta los 25 años, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos estas aplicaciones que promueven reforzadores emocionales y conductuales constantes, altos niveles de dopamina que le digan al cerebro, hey, mantente enfocado y mantente involucrado en una conducta que me genera un enorme placer, ¿sí? Aunado a que neurobiológicamente este cerebro adolescente no es un cerebro que valora riesgos de la mejor manera. Entonces hay una baja percepción de riesgo, mayor rasgos de impulsividad, eh, quizás hasta mayor producción de dopamina con estas conductas que generan bienestar, y pues ahí tenemos un caldo de cultivo muy interesante para generar conductas adictivas, ¿no? Entonces, vamos aterrizando, como desde lo macro tenemos tiempo disponible, plataformas que incentivan ciertos comportamientos, algoritmos que van a sesgar, reforzar y promover ciertos contenidos que son atractivos para la persona. Y eso no solamente aplica para las apuestas, aplica para cualquier compra compulsiva. Si la aplicación sale que a Alan Oviedo le gustan los Pumas de la UNAM y le gusta el fútbol y le gusta tales colores con tales zapatos, pues las plataformas están perfectamente estudiadas y segmentadas para decirle, mira, Alan, ahí te va esta publicidad con esta promoción, con este contenido que yo sé que para ti es importante adquirirlo y comprarlo, ¿no? Entonces, ahí está la oferta macro, ¿sí? La oferta macro de aparatos que están disponibles constantemente a la mano y sin horario ilimitado, sin horario limitado. Entonces, eso es una variable importante. Pero, pues muchos me dirían, David, ¿sabes qué? Muchos tienen la tecnología al alcance, tienen el teléfono y no tienen ludopatía o no tienen adicción al vapeo, ¿no? Y ahí sí les doy un punto de razón. Siempre es importante hablar en la psicoterapia de todas las susceptibilidades, no nada más el de la oferta y el de la demanda. Y aquí sí yo les quiero hablar de dos ejemplos particulares, uno de cierto segmento poblacional y una mujer que, con un caso distinto, de por qué estas plataformas, desde la oferta y la demanda que estamos viendo que es amplia, junto con ciertas susceptibilidades particulares, van a detonar el comportamiento adictivo. Entonces, doy dos ejemplos básicos, Alan, para no demorarme tanto tiempo y así vamos acotando esta información a modo de preguntas y respuestas. Tengo el ejemplo de un chico ahora que tiene 18 años, ¿sí? Situación complicada en donde su padre lo abandona desde que él era muy pequeño. Él crece con una mamá que tuvo que salir adelante y no es que la mamá quiso pasar poco tiempo con él, pero simplemente tenía que ser proveedora económica, el sustento del hogar para sus dos hijos. Entonces, el hijo realmente pasó muy poco tiempo, perdón, con el papá y la mamá. Los papás se separaron cuando él tenía como 4 años. El padre se va a vivir a Estados Unidos. Este chico se queda al mando de la mamá, pero la mamá pasando muy poco tiempo con él, ¿sí? ¿Qué más pasa en la vida de este chico? De pronto la mamá dice, yo tengo que trabajar demasiado tiempo, vete con el papá a Estados Unidos a vivir. El chico se va a Estados Unidos, vive con la madrastra, pero la madrastra es muy violenta con él y no tiene nadie que lo defienda, ¿sí? ¿Qué más hay en la vida de este chico? Se sabe que hay componente genético de trastorno por déficit de atención de parte del lado del papá y también hay temas del estado de ánimo y alcoholismo de parte de la madre. Entonces, ahí ya tenemos varias experiencias adversas de la infancia de este chico que hoy es un adolescente y me viene a ver a mí. Tenemos el asunto del divorcio, tenemos el asunto del abandono, algunas por cuestiones implícitas, otras implícitas. Tenemos el maltrato de una madrastra y tenemos el diagnóstico de TDA, donde este chico presenta altos grados de impulsividad, ¿sí? Entonces, este chico se presenta conmigo hace un par de meses con la mamá a decirme, tenemos un tema importante de adicción a las apuestas. ¿Por qué este chico es susceptible? Nada más por la presencia de un aparato tecnológico. No, no nada más por eso.
Pero si ya nos remontamos a todo lo que he mencionado, quizás trastorno por déficit de atención, una hipótesis biológica es menor producción de dopamina en su cerebro, en particular en la corteza prefrontal. ¿Qué se imaginan que aumenta significativamente los niveles de dopamina para el cerebro? Pues las apuestas. La presencia constante en redes sociales y reforzadores inmediatos hace que este chico, que ya está configurado neurobiológicamente de esa manera, diga, esto me parece una actividad atractiva para mi cerebro. Por varios factores, eleva niveles de dopamina. El TDA, al tener una deficiencia de dopamina, me conecto a un dispositivo con estas apuestas, me enfoca y me hace sentirme, pues, más relajado. Tenemos también las memorias dolorosas emocionales de abandono, de falta de vínculos, pues de pronto, Bruce Alexander, como bien dice Carmen en la ponencia, él habla de la adicción como una dislocación social. De pronto ya no tengo los vínculos en casa, pero me puedo conectar con una aplicación y con otros apostadores. Entonces me relaja, me enfoca, incrementa mi dopamina y me da un sentido de control y pertenencia. Se convierte en un elemento atractivo para que este chico caiga en una apuesta. Repito, no demonizamos a las compañías de las apuestas, pero sí sabemos que esta gran gama de ofertas con las susceptibilidades personales de este chico hace que, pues, se detone este tipo de comportamientos, ¿sí? Entonces, ahí está un ejemplo muy claro. De tal manera que en un tratamiento, pues quitarle el teléfono a este chico no es la única respuesta. Por supuesto que hay que darle estrategias de autorregulación, fomentar buenos hábitos, mejorar los vínculos en casa, reestructurar la relación que tiene con la madre, quizás hasta mandarlo con un psiquiatra para empezarlo a medicar con metilfenidato o algo que le ayude a mejorar o disminuir síntomas del TDAH. Entonces, ahí está un ejemplo de las susceptibilidades biopsicosociales. Espero que haya sido claro, ¿no? Y luego hay otros tipos de ejemplos interesantes, ¿no? El de una paciente que es completamente otro perfil, en este caso paciente mujer, ¿sí? Aproximadamente 65 a 70 años. Y aunque uno diga, bueno, no es la misma etapa de vida, neurobiológicamente no está en el mismo ciclo, no, pero hay otras susceptibilidades. Esta es una mujer que sí tiene antecedente y predisposición genética, su papá y su abuelo apostaban, incluso su papá al grado que perdió todo el patrimonio familiar, entonces está en esos comportamientos heredados tanto a nivel genético como a nivel réplica o comportamiento aprendido. Y luego vamos a tener otros elementos muy importantes. Una mujer que está viviendo, tuvo 2 caídas, una fractura de cadera y está enfrentando una situación incómoda de dolor crónico, ¿sí? Entonces tenemos el dolor crónico, tenemos la predisposición genética y ambiental de las adicciones y tenemos un factor importante adicional. Tanto su hijo, su esposo falleció de una enfermedad, ella queda viuda, sus hijos ya están grandes y ya salieron del hogar, y esta señora se encuentra con la situación de pérdidas económicas, pérdidas de familiares y duelos no trabajados, así como ausencia de vínculos. Entonces vamos a tener una persona en la tercera edad que presenta lo genético, la falta de vínculos. De pronto dice, ya estoy casi retirada, ya no tengo la misma energía para trabajar y ya no tengo un sentido de vida, ¿sí? La ausencia de vínculos, la falta de propósito, un sentido de vida carente, pero eso sí, tengo mi celular con todas estas aplicaciones que me permiten apostar. Y el apostar, a veces sea en el celular y a veces sea en el casino, tiene múltiples significados. No tengo que pensar en los duelos tanto, mitigo mi dolor, me distraigo y encima toda esta cuestión del dolor crónico en donde me cuesta trabajo moverme, sentarme, recuperarme, pues de pronto estoy en la aplicación o en el casino y me siento a apostar o estoy en el teléfono y jugando con estos juegos al azar y ya no tengo que pensar tanto en el dolor crónico de mi cadera que tanto me incomoda, ¿sí? Entonces, son estos 2 ejemplos pequeños clínicos del tipo de casos que vamos a observar en adicciones. Claro que sería reduccionista decir, no, son las compañías las demonizables, o no, son las nuevas drogas del mercado las que hay que castigar o enfocarnos en este modelo biológico reduccionista. No, hay que comprender todas estas vulnerabilidades y susceptibilidades,
más la alta oferta y accesibilidad, lo que generan este matrimonio letal, si le queremos nombrar así, ¿no? Y nada más para ir cerrando con una idea importante, hay un profesor de NYU que me encanta y les aconsejo mucho que sigan su trabajo, que se llama Scott Galloway. Y Scott Galloway ha hablado de cómo recientemente en Estados Unidos hay una epidemia gigantesca de ludopatía en hombres jóvenes. Y uno pensaría, pues, ¿por qué? ¿No? Y él menciona algunos factores que me parecieron muy interesantes que se los quiero compartir. Dice, por ejemplo, las casas de apuestas están depredando a los hombres jóvenes. Sostiene que la industria identifica a este grupo como su mercado más rentable. Hombres de 18 a 35 años aficionados al deporte. ¿Sí? Un casino en el bolsillo. Antes había que desplazarse a apostar, hoy basta con sacar el teléfono. Galloway argumenta que eliminar esa fricción ha hecho que apostar sea mucho más peligroso. ¿Sí? Una publicidad que ha normalizado las apuestas. Las transmisiones deportivas están llenas de anuncios, promociones y cuotas en vivo, haciendo que apostar parezca una parte natural de ver un partido. Así como hemos asociado cerveza con evento de fútbol, cada patrocinio, cada break comercial, incluso en el tema de hidratación, entre muchas otras cosas, están fomentando todas estas campañas. Aquí está este producto, puedes apostar en vivo, puedes ganar esta cantidad de dinero, ¿sí? Apuestas sustituyen la inversión por especulación. Ha dicho que muchos jóvenes confunden, ojo, invertir con apostar. Y recomienda separar una pequeña cantidad para inversionistas especulativos, manteniendo la mayor parte en inversiones diversificadas de largo plazo. Muchas personas jóvenes se han hecho la idea que apostar es como una manera de invertir, pero claramente Las Vegas no está construido con el dinero de ganadores, ¿verdad? Si no, pues no tendríamos esa ciudad con ese tamaño y esas características. Todo está construido con dinero que ha perdido personas en la apuesta. Entonces, en ese sentido, ¿qué sostiene Galloway para culminar? Pues que los hombres jóvenes necesitan sustitutos, ¿sí? Que como Carmen decía, que la adicción deje de ser un centro de mesa, ¿sí? Y esos sustitutos va a implicar para la parte masculina en muchos casos, para toda persona, pero para la parte masculina en particular, jóvenes, un trabajo estable, relaciones interpersonales, vínculos, mentores masculinos que tengan un buen ejemplo de la masculinidad, una masculinidad saludable, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando no existe un sustento económico para un hombre, no hay estructuras y vínculos seguros que lo respalden y ambientes que puedan permitir la vulnerabilidad masculina desde un lugar saludable para expresar emociones, pues de pronto encontramos estas salidas fáciles como las adicciones, en el caso de la pornografía, las apuestas, vapear o cualquier gratificación inmediata que me permita salir de estados emocionales incómodos. Entonces, bueno, con esto cierro, sé que estamos sobre tiempo, pero espero que haya podido transmitir desde la parte macro hasta las susceptibilidades propias de cada persona, cómo se puede gestar el cultivo de las conductas adictivas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Romanowski. Muchas gracias también a la doctora Carmen. Pues como pueden ver acá, tratamos de simplificar un poco bastante información, que realmente esto pues requeriría mucho tiempo específico para la doctora Carmen y mucho tiempo específico para el doctor Romanowski. Pero tratamos de que ustedes vean desde una perspectiva multidisciplinaria que el tema de las adicciones, pues, no viene de una sola parte, ¿no? O sea, hay que prevenirlo, ya que lo tenemos, también hay que ver, pues, cómo tratarlo. E incluso, doctor, algo que hemos venido platicando a lo largo de varios webinars que hemos tenido en el tema, decíamos que debería también existir algún tipo de regulación, ¿no? O sea, anteriormente veíamos en televisión abierta a todas horas anuncios de alcohol y de cigarros, ¿no? Hoy en día pasa algo similar con toda esta parte de las apuestas, no hay una regulación. Con todo esto que pasó ahora del Mundial, o que está todavía, hubo un incremento en ese negocio de las apuestas del 180%. Y la gente la gente que apuesta, considera que tienen posibilidades de ganar. Las casas de apuestas nunca van a perder, ¿no? Entonces, es un problema social increíble y que desata en problemas, si ustedes me permiten hacer esa aseveración, de salud mental que pueden ser más complicados o del mismo grado, ¿no? O sea, no solo es la adicción per se,
sino también problemas de ansiedad, depresión, una desvinculación social que puede ocurrir y que, bueno, terminan ocasionando problemáticas sociales graves en los países, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se llegó a ver en Canadá o en Estados Unidos con esta parte del consumo de fentanilo y demás, terminan impactando y causando el burden of disease, este medidor que se usa para ver qué tan costoso es una enfermedad, que se incremente y se salga de control, ¿no? Entonces, adelante, De doctora. hecho, Alan, perdón interrumpir, qué bueno que mencionaste esto porque olvidé un punto adicional. Estos dispositivos, ¿estarías de acuerdo, Alan y Carmen? De lo primero que valoraríamos en un paciente con adicciones en la consulta es si duerme bien o no. Una persona que no duerme bien generalmente va a tener síntomas ansiosos, síntomas depresivos y evidentemente síntomas cognitivos. Estos dispositivos, ¿qué hacen? Si tengo la luz pegada a la cara, al rostro, antes de dormir, o lo tengo en la cama, tanto va a alterar mi biología del sueño y también mis rutinas. Va a ser muy disruptor. Entonces, el elemento sí es muy importante, la parte disruptora de estos dispositivos, cómo altera el sueño y el sueño también va a alterar, pues, la presencia, evidentemente, de otros trastornos de salud mental, no solamente lo adictivo, perdóname. No, perfecto, doctor, adelante. Pues ahí desde el punto de vista, por ejemplo, social, también creo que es muy importante, en la clase pasada, todos los que estén acá reunidos ahora y quieran ver de lo que hablamos en algunos webinars anteriores, eh, platicábamos como de, pues, toda este movimiento también que es social, que es la parte de la pertenencia, ¿no? O sea, yo ya quizás no estoy apostando porque yo quiera, quizás apuesto porque pues todos mis amigos están en un trend, como le dicen, y pues quiero pertenecer a eso también, ¿no? Pero como usted mencionaba, mis vulnerabilidades no me van a permitir detenerme. Entonces yo soy el de que mayor riesgo tengo de que se me desencadene eso, porque ellos sí lo controlan, yo no, ¿no? Y pasa lo mismo creo que con esta parte de los vapeadores, que en una narrativa de salud se construyó como que eran la solución para el problema del tabaco, pero realmente en poco tiempo se vio que no, ¿no? O sea, que incluso se empezó a ser más problemático porque jóvenes, muy jóvenes de preparatorias, de secundarias, empezaron con estos consumos. Desde ese lado, doctora Carmen, todas estas estrategias que usted maneja de prevención, ¿cómo podemos ayudar a que sean realmente de impacto? Y le pongo un ejemplo muy claro. Recuerda, o todavía se aplica, en las cajetillas de cigarros, estas imágenes de la rata, ¿no? Que está como muriendo, o incluso por ahí una demanda que tuvieron una paciente que estaba entubada. ¿Qué tan bueno es eso? O sea, ¿qué tan bueno es que le pongamos al consumidor o a los no consumidores ese tipo de cosas de no lo hagas porque te va a dañar? Porque creo que la gente normalmente no lee las cosas de riesgo. Lo que pasa es que las lee la primera vez, ¿no? O sea, la primera vez que ves que existen estas mensajes, te llaman la atención, pero después los das por hecho, o sea, ya no ves, como tantas otras cosas que tampoco vemos, ¿no? Cuando circulamos por la calle y hay basura tirada, el primer día quizás digas, ay, este vecino, y después resulta que pasas por encima de la basura y ya no te Exacto. preocupa tanto. Pasa lo mismo con estas, o sea, a largo plazo no son ninguna solución. Y además es la confrontación con la gente que en realidad no le ha sucedido nada, porque o sea, desgraciadamente yo tengo muy cercanas amigas que eran fumadoras, pero compulsivas, y que ya han muerto. Entonces, cuando te enfrentas con eso, dices, bueno, ¿cómo puede ser que la gente siga fumando? ¿Por qué? Porque piensa que a ellos no les va a pasar, porque están jóvenes, ¿no? Y el vapeador, como bien sabemos, también provoca intoxicaciones y una serie de problemas. Una de las soluciones claro, muchas de las soluciones vienen desde el campo educativo, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a pensar que si lo hubiéramos aprendido a tiempo no hubiéramos llegado a eso. Y entonces había un programa que hasta Humberto Eco estuvo hablando de eso, de la alfabetización en medios, o sea, como él hablaba de la guerrilla semiológica, como cuando veíamos algo
teníamos que analizarlo desde un espíritu crítico, ¿no? Y eso sirve para los fake news, por ejemplo, ¿no? O sea, no todo lo que aparece en las redes va a ser verdadero, obviamente. Tampoco vamos a tener tiempo de checar todo, pero acostumbrarnos a dilucidar ciertos elementos que nos hacen pensar en que tengo que fijarme en otras fuentes, ¿no? Entonces, esta idea de la alfabetización en medios yo creo que se tendría que, porque era lo que decía Eco, ¿no? Esto hay que enseñarlo desde que el chico aprende a leer. Ujú. Entonces, si realmente les enseñaran, ya mis nietos ya pasaron por primaria, ¿verdad? Pero si desde chiquititos les enseñaran a cómo utilizar bien los medios, no digo que ya con eso quedaron inmunes para toda su vida, pero sería como un ejercicio a lo largo de la vida. Porque la inteligencia artificial, yo creo que también lo comentó David, no es que sea perniciosa per se, ¿no? Sino que tenemos que saberla usar. O sea, uno de mis estudiantes de maestría me decía, bueno, pero es que ahora no importa en qué idioma venga el artículo, porque yo uso también bibliografía en francés. Y me dice, no, usted ponga, si le parece interesante, póngalo, total, lo traducimos. Sí, les digo, lo que pasa es que así como a la gente mayor le dicen, aprendan un nuevo idioma, porque eso le activa ciertos sinapsis y ciertos circuitos que les hace falta utilizar. En la gente joven que nunca llega a profundizar en el uso de distintos idiomas, también están perdiendo capacidades. Entonces no se limiten, yo no digo en un momento de apuro, bueno, claro que sí, pero no acostumbrarte a que nada más lo vas a leer en español, ¿no? Porque eso limita tu capacidad de comprensión y también de comprensión de otras culturas. Y me gustaría hacer porque pensábamos que íbamos a hacer un diálogo, David, y no lo hemos llegado a establecer. Yo te confrontaría con Galloway, de que habla de hombres. Yo creo que las mujeres en esta etapa del mundo están confrontadas con las mismas necesidades. Tampoco tienen un trabajo estable, ¿no? También se han visto deprivadas de una serie de elementos que resultaban gratificantes para su vida. La protección de los hombres o de la pareja, no necesita ser hombre, no siempre llega. Entonces yo siento que tenemos que pensar en que este problema se da tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y que si bien es bueno que los hombres empiecen a reflexionar, o sea, bueno, rápido lo cuento, es una anécdota personal, pero en un momento de nuestros primeros años de casados, yo tenía un buen trabajo, pero una de mis hijas estaba muy chiquita y reaccionó muy mal y dormía pésimo de noche, y bueno, tuve una serie de trastornos con lo que yo salía, y mi marido se quedó sin trabajo. Y entonces ahí sientes lo que es ser la responsable de mantener tu casa, ¿no? Entonces yo siento que ahora, eso que me pasó a mí, que todavía era raro cuando yo estaba muy joven, ahora cada vez es más frecuente. Las mujeres están haciendo la cabeza del hogar en la parte económica, ¿no? No en todos los lugares, pero en muchos. Entonces, yo siento que esto que contabas bueno, que platicaste del artículo de Galloway es aplicable a hombres y mujeres. Claro, sí, concuerdo. Lo mencioné porque salió como muy a la luz recientemente Sí. este fenómeno, no es excluyente, lo concuerdo contigo. Y justo por esto mencionaba también la cuestión demográfica. Y eso no implica que no está presente en todo tipo de poblaciones, pero sí está presente en todo tipo de poblaciones por particularidades específicas, ¿no? Ahí sí es donde suena muy cliché decirlo, pero cada caso, cada segmento es único. Y es curioso, hablaban hace poco de la epidemia de la soledad y muchos decían, no, pues es que como, por ejemplo, y no solamente del tema de género, cómo la presencia de dispositivos y estas aplicaciones ha fomentado conductas adictivas en los jóvenes, ¿no? Entonces, a veces se demoniza, perdón, mucho a los jóvenes en particular, ¿no? Que son la nueva generación, que no tienen valores, como siempre ha sido, ¿no? Pero se han encontrado investigaciones en donde ahora la gente mayor que está retirada también son grandes presas de conductas adictivas con estos dispositivos, dado que esto otra vez está sustituyendo los vínculos reales. Pensemos en una abuela, en un abuelo que
tiene a sus hijos o nietos viviendo en otra ciudad, ¿sí? Que ya no tienen un empleo tan estable, o que a veces ni siquiera tienen la destreza o los conocimientos para permanecer activos o atractivos para el mercado a nivel producir o a nivel consumo. Ujú. Y de pronto, pues bueno, me vinculo con esto que por algún momento me hace sentir perteneciente de, o me distrae de, o me vincula como sustituto de estas relaciones que no están. Entonces, yo no creo que esto, bien lo menciona Carmen, esto no va a discriminar ni a hombres ni a mujeres, y de hecho tampoco va a discriminar edades. Entonces, va a estar presente en distintos sectores, pero como dice Tatarsky, desde la multiplicidad de significados por distintas razones. Sí, eso agregaría, Carmen, no sé si De vamos en acuerdo, sincronía. claro que sí, sí, yo creo que sí. Muy bien, por acá, doctores, perdón si los interrumpo, quiero vincular tantito esto con una pregunta que tenemos de Teresa Ramos, en la que menciona que justo si en toda esta parte de las adicciones también se incluyen los juegos en pantalla, donde hay varios jugadores y los incentivos son logros en un mundo que pues es digital, ¿no? Desde ese lado creo que lo que podemos también analizar pues es primero esta parte de que ahí puedo encontrar lo que no encuentro acá, ¿no? Lo que no soy acá en la vida real, acá soy un asesino nivel 10 en el juego y tengo amigos porque soy eso. Hay muchas historias de gente que pasa todo el día jugando. A mí se me hace como algo que ¿cómo se llama esto? El capitalismo ha llegado a un punto en el que ahora ya venden ropa para los juegos, ¿no? O sea, puedes poner a tu avatar con tu ropa y de ahí sale una cantidad de dinero enorme porque la gente, como decía el doctor Romanowski, pues se engancha, ¿no? Con esta parte de que, ay, me regalaron mi primer camisa o mi primer vestuario y el que sigue pues solo cuesta $10, igual y sí lo compro, ¿no? Y además a eso empiezo a tener una sociedad digital en la que estoy pues trabajando, estoy haciendo otro tipo de relaciones que no logro construir en la realidad. Entonces, para este tipo de análisis, doctores, ¿cómo podríamos desde la parte social y desde la parte clínica ofrecer una herramienta o un tratamiento para una persona que, digamos, está 24/7 jugando y que obviamente va a tener problemas de sueño, porque no va a querer dormir por estar haciéndolo, lo tiene a demanda, a libre demanda, y como ahora se puede conectar con gente de Japón, de Australia y de todos lados, puede estar todo el día conectado. Sí, yo siento que no lo tenemos que ver únicamente como dentro del proceso adictivo, ¿no? El acostumbramiento que ya habíamos hablado del sistema de recompensas en relación con los juegos es algo muy marcado, tanto que se ha sugerido la gamificación, ¿no? Los maestros de primaria que aprovechen estas dotes que tienen los chicos para resolver problemas, para utilizarlos dentro de la parte académica también. O sea, por ejemplo, que no les den un resultado único del problema al que tienen todos que llegar, sino que los chicos generen su propio camino y capaz que llegan a otro resultado, pero si hicieron el proceso adecuadamente, eso es lo importante, porque ya el estímulo de la calificación no sirve para todos, sino más bien el estímulo de dentro de su propio organismo que los motiva a imponerse retos, igual que en el juego, ¿no? Te impones retos y vas subiendo de nivel. Y entonces utilizar ese acostumbramiento que ya traen por el uso de los juegos para como darles mayor capacidad de aprendizaje desde sus propios términos, no tratando de imponer los métodos que ya para algunos resultan obsoletos. Es toda una especie de proceso, yo siento, en la parte de la comprensión del aprendizaje como algo diferente, ¿no? Es la construcción de conocimiento de la que se viene ya hablando desde hace un montón, pero aplicándolo a estos nuevos métodos de tener capacidades y de sentirse capaz, ¿no? No sé si quieres agregar algo, David. Bueno,
agrego ante la inquietud de Alan, lo está mencionando ahora Jonathan Haidt, que es un psicólogo social americano, en donde ya están existiendo escuelas, por ejemplo, que regulen de cierta manera. Con los videojuegos es un poco distinto, pero sí políticas de regular la exposición a pantallas para propiciar otro tipo de conductas y luego también sociedades entre padres de familia, en donde se desarrollen grupos parentales que se alineen en ciertas estrategias y medidas para universalizar o de cierta manera estandarizar una mejor relación, una relación más saludable con la cuestión tecnológica. Ya están empezando a aparecer este tipo de iniciativas, porque realmente esto es un reto que nos aflige a todos. Pensemos en este ejemplo que menciona Alan de los videojuegos. Otra vez, ¿en qué contexto lo estamos hablando? ¿No? O sea, esto es un chico que le gustan los videojuegos. Bueno, hay muchos jóvenes que les gustan los videojuegos, pero hay que analizar también factores familiares. ¿Cómo está la interacción nuclear? ¿Qué tanto se promueven conductas no relacionadas a la tecnología? ¿Cuántos lazos o vínculos sólidos hay dentro del hogar de tal manera que el chico o la chica tenga un espacio para conversar con los adultos dentro de la casa? En fin, o sea, creo que hay toda una serie de estrategias desde el plano políticas hasta la cuestión de los vínculos y las interacciones dentro del lugar, como hasta estos house rules, ¿no? Reglas de la casa en torno a, ok, no podemos exigirle a estos jóvenes desapegarse de los videojuegos si todos los adultos dentro de la casa a la hora de almorzar están conectados a los dispositivos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pienso yo. Bueno, ya ven que en Australia es un programa ya establecido, pero lo que dicen es que en realidad dentro de las escuelas sí lo están imponiendo, pero cuando el chico llega a la casa, no en todas las casas, porque como bien dice David, si los adultos no se privan, es muy difícil que les impongan a los chicos algo que ellos mismos no consiguen hacer. Entonces, yo siento que es una especie de cambio cultural, ¿no? Que tenemos que ir reflexionando todos juntos acerca de cuáles son las mejores decisiones. Y las mejores decisiones a veces no son la imposición de reglas, sino la maduración, ¿no? La maduración de lo que ganamos y de lo que perdemos y la detección de... ¿Por qué el programa de Islandia tuvo tan buen éxito? Porque modificó en realidad la cultura de las familias, la relación con las autoridades policiales, las reglas impuestas socialmente. Entonces, no fue nada más de darles en las escuelas una serie de actividades que son importantes, sino modificar todo el contexto. Y entonces yo siento que tendríamos que copiar ese tipo de elementos. Muchas gracias, doctora y doctor Romanowski. Para avanzar, vamos a pasar a una última duda. Aquí al auditorio les quiero decir que justamente este tipo de perspectivas es lo que, pues, dentro de NeuroRehab buscamos, ¿no? La educación en la parte de la salud mental no debe estar casada con solo psiquiatras o solo psicólogos. Necesitamos un tratamiento integral para cada una de las patologías que trabajamos. En este caso, trastornos adictivos, como pueden ver, involucra muchísimos factores inherentes del individuo, como la genética o la predisposición a estas vulnerabilidades de las que hemos hablado, pero también involucra muchos factores ajenos a él y que tenemos como especialistas del área de la salud tenerlos en cuenta. No es necesario que, a ver, que ustedes sean, como decía la doctora Millet, sociólogos para que puedan implementar un plan de cambio estratégico en el país, pero sí que sepan que, pues, el círculo que rodea a la persona podría estar afectando, ¿no? Y eso podría estar incluso impactando el efecto de la terapia o el efecto del fármaco, no sé, por mencionar algo. Voy a pasar con esta última pregunta, doctores, que nos dejaron por ahí en los registros que se fueron solicitando, y es un caso de un varón de 22 años que manifiesta adicción a juegos de apuestas de fútbol. Apostó de inicio con pocas cantidades y la suma llegó hasta los 60,000, no, supongo que son pesos, utilizando dinero que su papá depositó en su cuenta. Perdió toda esa cantidad, logró pagarla con apoyo de su mamá y después volvió a apostar.
que aquí es algo muy tradicional en todos los tipos de adicciones, las recaídas, ¿no? Decimos, no, ahora sí ya fue la última y caemos de nuevo. Como antecedentes muestra frustración y decepción por decepcionar a sus padres y no ser un hijo modelo. Está estudiando administración de empresas, no le gusta, pero decide continuar para no fallarles a sus familiares. Constantes ideas de no ser suficientes y decepcionar a los suyos. ¿Qué estrategia buscaríamos primeramente desde el aspecto social y finalmente desde el aspecto, digamos, individual? Claro. Bueno, Carmen, voy a iniciar y luego, si quiere, le cedo el micrófono. Habría que ver varios aspectos. Otra vez, ¿qué significado, qué le ofrece de valor agregado de la apuesta a este chico? Lo primero que va a querer la familia en muchas ocasiones es el castigo, retirarle todo, las represalias, pero hay que comprender sin justificar, obviamente, la conducta, qué función tiene el apostar para este chico. Lo distrae de la frustración, lo distrae de la insatisfacción con la carrera que eligió, siente minusvalía por no llenar los zapatos y el legado de su familia, algo de tristeza en ese rubro. Sí hay que indagar bien cuál es el significado y la raíz detrás de ese consumo problemático con las apuestas. Ahora, también habrá que trabajar con la familia en el sentido del rediseño de los límites. Algo que frecuentemente veo en la consulta es cuántas veces llega la familia y no es que quiero revictimizar, pero a veces hay algunos vínculos en donde de pronto, cuando no hay límites claros y se convierte en algo difuso, se convierte en un patrón familiar también que se somete a un riesgo, pierde el dinero y viene algún integrante familiar a solventar los gastos. Y a veces sí puede ser la solución adecuada si es que es como sacarlo de la cuestión más incómoda y empezar a reducir los estresores para que no recurra, perdón, a la apuesta de nuevo. Pero a veces sí se observa este comportamiento de algún familiar que le vuelven a conceder el recurso y el mensaje implícito ahí es, aquí nosotros te vamos a dar la salida, independientemente del socavón que está ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que rediseñar esos límites. Quizás sí apoyar y acompañar, pero no siempre desde un lugar de resolverle todo, que afronte algún tipo de responsabilidad, incluyendo responsabilidades financieras. Son algunas hipótesis. No conozco el caso de lleno. Podría hipotetizar que hay un posible trastorno del ánimo. Podría hipotetizar que hay algo de ansiedad generalizada o algún síntoma por ahí que se está remediando por medio de la apuesta, pero también pudiera la apuesta con todas estas pérdidas subsecuentes de dinero también elevar síntomas ansiosos y depresivos por la desesperación de tenerle que deber dinero a la gente, ¿no? Entonces yo trabajaría mucho, sí, con la parte de autocuidado, de mejorar estrategias de afrontamiento y regulación del estrés, pero también modificar un poquito los límites y el entorno familiar. Esa sería una hipótesis general, Carmen. Bueno, realmente no me parece que me corresponda a mí hablar de la parte terapéutica, pero si queremos verlo desde la parte preventiva, que en general llegamos a lo individual cuando se trata de un caso específico que se deriva a un especialista, desde un punto de vista más preventivo, quizás ofrecerle incentivos que yo sé que primero tendría que salir de esta etapa, ¿no? O sea, si no sale, no le va a interesar nada más en la vida, lo que quiere es seguir apostando. Pero una vez que esté recuperado, yo creo que cualquier tratamiento, o sea, cualquier terapia va a incluir esta parte de motivación hacia otro tipo de actividades que le resulten interesantes a esa persona, que hay que definir con ella, porque uno no le puede decir, haz deporte, ¿no? Pues haz deporte, sí, pero resulta que no es lo que a mí me interesa, o toca la guitarra, sino buscar con esa persona cuáles son los rangos de interés que pueden ir dándole la estimulación que necesita y que pierde cuando deja de jugar para que tenga una vida más satisfactoria, más plena. Muy bien, muchísimas gracias, doctores. Pues me parece que vamos a ir cerrando. Ya hemos extendido hasta las 8:30 esta
plática, la verdad está súper interesante. Podríamos seguir porque es un tema muy interesante, pero pues tenemos que cortar. Queremos agradecerle primeramente a la doctora Carmen Millet, al doctor David Romanowski por habernos acompañado. Queremos agradecer al auditorio que nos acompañó esta tarde, esta noche. Deseamos que esta discusión, así como la ven, les permita conocer un poco de la forma en la que trabajamos desde NeuroRehab en todo lo que buscamos, que es la formación de especialistas. Para quienes deseen quedarse, vamos a tener una pequeña sesión en la que vamos a hablar con el Departamento de Educación sobre nuestro diplomado de trastornos adictivos, que va a ser más bien un espacio para resolver cualquier duda académica que tengan o explicar el programa. Y bueno, doctores, les agradecemos muchísimo por su participación. Estamos ahí, los doctores son parte de los tutores que participan en este diplomado de trastornos adictivos. Y doctores, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta Gracias a oportunidad ustedes. y saludos a todos los que estén presentes en esta sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, muy bien. Si alguien desea quedarse, pues podemos verlos acá y si no, pues nos pueden contactar por separado. Si tienen alguna duda, podemos irlas respondiendo. Y si no, pues también podemos contactarlos por fuera. No hay ningún problema. Déjame ver si en el chat hay algo y si no, podemos ya terminar la llamada. Me parece que no. Entonces, bueno, los estaremos buscando por ahí de manera individual. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Desea algún tipo de información? La gente que está acá todavía conectada. Siéntanse libres de abrir sus micrófonos, ¿eh? Julieta, no sé si... Ah, sí, ahí está. Ah, sí, yo. Buenas noches. Buenas Lo que noches. pasa es que es la primera vez que yo entro y no sé de qué se trata o cómo es el diplomado, si ya llevan varias sesiones o si tiene un costo, no sé. A ver, si me pudieran dar Claro. información. Muchas gracias, Julieta. Les contamos, nosotros nos dedicamos a toda esta parte de la educación en salud mental. Estamos ofertando un diplomado en el área de trastornos adictivos que está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto que ustedes vieron hoy es solamente un evento particular, pero el diplomado se desarrolla de manera asincrónica. Algunas veces hay sesiones en vivo. Y bueno, consta de 250 horas con el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está dirigido a especialistas del área de psicología, de neurología, bueno, de medicina general o especialidades de psiquiatría o neurología, neuropsicología, neurociencias y también algunas especialidades o licenciaturas que trabajen en el cuidado de la parte de trastornos adictivos. Este programa va a empezar el día de mañana. Mañana arrancamos con este programa y dura 6 meses, cerrando en febrero. Hoy no discutimos mucho sobre eso, pero parte de la vanguardia que nosotros estamos buscando dejarles a ustedes como especialistas es la inclusión de terapias lo más actualizadas, ¿no? En esta ocasión, pues vimos toda la parte de psicología y de la parte social también, pero dentro del programa manejamos tratamientos desde farmacología hasta las terapias de estimulación magnética transcraneal y de neuromodulación, que básicamente son estrategias nuevas que se usan en combinación con todas estas otras terapias para dar un tratamiento más, con más beneficios, ¿no? Entonces, nuestro programa está disponible, está abierta las inscripciones en estos momentos y pues no sé, ahí doctora Teresa, buenas noches, ¿cómo está? Tiene su mano arriba. Y creo que su micrófono está silenciado. Bueno, parece que ya. Ya. Ok. Pues, bueno, sí estaría muy bien entrar al curso porque mi pregunta va en relación a tratamientos con niños con terapia transcranial con adicciones, sobre todo a pantallas, más que a sustancias, a pantallas, porque
cada vez veo más este problema y más pequeños los niños, e incluso problemas posturales e incluso del desarrollo de la columna, de la mandíbula, por el tiempo que duran ellos en las pantallas, mucho tiempo, y ya empiezan a tener problemas posturales, y además pues la adicción en sí, si alguien ya ha tenido experiencia en atención con TMS para los niños, los menores que le digo de 5 a 12 años, 15 años. Dentro del programa tenemos todo un apartado para la parte de neuromodulación, particularmente en niños no, es más en la parte juvenil, en adolescentes, porque pues la principal edad de inicio en la parte de adolescencia pues es justo entre los 12 y 15 años, y la verdad es que sí es preocupante. Nuestro diplomado abarca no solamente los trastornos adictivos por abuso de sustancias, es decir, nicotina, alcohol, marihuana, cocaína, todas las que necesitas ingerir algo, sino que también abarca las adicciones comportamentales. Por ahí en el chat preguntaban hace rato sobre el impulso de gastar, ¿no? Todo el tiempo, o la ludopatía, o los juegos, o la pornografía, que no son necesariamente adicciones en las que nosotros tengamos que consumir algo químico, sino que son comportamentales. El doctor Luis Fernando Díaz López, que es el presidente de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación, está a cargo de ese módulo y él habla de todas las estrategias para dar tratamientos para el abuso de sustancias, particularmente en nicotina, en alcohol, hasta la parte de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay estrategias diferentes porque hay una disrupción distinta en los circuitos que se afectan a nivel cerebral en cuanto a la adicción a la marihuana, por ejemplo, contra la adicción a los videojuegos. Es distinto, aunque sigue una misma ruta y tiene este circuito de recompensa activo, pero sí hay diferencias en cuanto al tratamiento. Ahora también influye mucho, por ejemplo, cuánto tiempo lleva consumiendo la persona o cuánto tiempo lleva con este patrón, este comportamiento. Que todos ustedes sepan también que pues todo esto va a desencadenar cambios en la estructura del cerebro. No es como que se quite la adicción y ya regresa al estado normal. El cerebro requiere de todo un proceso para reestructurarse y a ver si existe la posibilidad de regresar a lo que era antes de esa adicción, ¿no? Dependiendo de lo que se consuma. Por ejemplo, en la gente que usa los inhalantes, el inhalante per se puede propiciar daños en la estructura cerebral irreversibles. Entonces ahí, por más que quitemos y hagamos, va a ser muy difícil que el individuo pueda retornar a un estado previo, ¿no? Sin embargo, en esta parte de las adicciones comportamentales, sí hay más probabilidades de que el individuo va a ser una fase, una transición complicada, pero sí hay más probabilidades de que pueda restaurarse el funcionamiento cerebral. Entonces, desde ese lado, Teresa, creo que nuestro programa sí le ayudaría mucho en esa parte porque también ustedes que sepan los módulos que abarcamos, o sea, no es directamente entrar a neuromodulación, ¿no? Sino que vamos a través de una secuencia en la que ustedes van a empezar a conocer, pues, cómo se van desarrollando las adicciones, toda esta parte de la neurobiología, toda la parte del tratamiento primero psicológico, que es lo que casi siempre se recurre, después el tratamiento farmacológico en casos ya mucho más complejos, y terminamos ya con estas nuevas estrategias que pues dan un tratamiento holístico para el individuo. Entonces, ustedes van brincando con una gran cantidad de especialistas, tenemos a más de 20 especialistas de talla internacional en el programa, y lo más importante acá es que ustedes van a desarrollar, de acuerdo a la especialidad que ustedes tengan, van a desarrollar habilidades específicas para el tratamiento de esto, ¿no? Nuestro objetivo como institución de educación es que ustedes aprendan, porque ustedes van a ayudarnos a que pues toda esa problemática de adicciones que está afuera se pueda solucionar. Entonces, bueno, Teresa, no sé si respondo a su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en particular? Siéntanse libres de preguntarnos. Les podemos hacer llegar toda la información que está,
También si ya tuvieron oportunidad de revisar el temario, ya tuvieron la oportunidad de platicar con algunos de nuestros asesores, pueden consultar con nosotros en este espacio alguna duda específica que tengan. Gracias. Sí, Eso es todo. doctora. No sé si haya preguntas en el chat, si alguien quiere abrir su micrófono, adelante. Y bueno, nada más recordarles justo lo que platicábamos, ¿no? El día de mañana vamos a iniciar. De cualquier forma, nosotros vamos a seguir liberando información de esta forma, a manera de webinar, a manera de eventos, pero sí no podemos profundizar tanto en este tipo de comunicación por webinar, ¿no? Es necesario profundizar para que se pueda llegar a hacer una buena especialización. Y bueno, si no hay más temas que quieran discutir, los invitamos a que nos sigan en nuestros canales. Les agradecemos por su presencia. Y bueno, creo que sería todo por ahora. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.